Venía ahora deprisa porque llegaba un poco tarde con respecto a lo previsto. Iba por el dinámico y veía a las señoras de los Laureles, ¿no? Allí sentadas y demás. Entonces, de camino por la calle Quintana hice una reflexión. El ayuntamiento invierte recursos en hacer cursos formativos de esta magnitud. La sociedad no viene. Sabemos que estudios hispánicos, las cosas que se hacen, la gente no viene. Pero luego, como intentes cambiar algo, y lo de hoy es polémico, como intentes cambiar algo, esa misma gente que se está tomando el café, que no viene a esto, es la que te dice, no, pero es que siempre ha sido así, es que por tradición. Venía haciendo esa reflexión y la comparto porque realmente lo que vamos a hacer hoy es un estado de la cuestión. Vamos a intentar entre todos adivinar qué batiburrillo ocurre en la historia de nuestra ciudad. Por eso la charla se ha titulado Las fiestas patronales, las fiestas fundacionales y las fiestas de julio, ¿qué es qué? Y lo de qué es qué surge por esto. Cuando Ruimán me encarga esta charla, yo dije, vamos a ver, me venía a la mente el juego de cuando uno era pequeño, ¿no? Todos jugamos, ¿no? Aunque seamos de distintas generaciones, todos jugamos a esto. Mi favorito de reconocerlo era Francis. Ese era mi favorito, no sé. El de ustedes no sé cuál era. Sam, sí, el tuyo era Sam. Esta primera imagen que rompe y que va a colación de todo lo que he dicho, de que me quito la chaqueta y demás y que quiero cercanía, rompe para que vean que esto no es una charla al uso, sino es una convocatoria formativa y sobre todo de debate, ¿no? Para intentar ver qué es qué, ¿no? No podíamos poner quién es quién, eso decía Ruimán, que con el juego del juego, nunca mejor dicho, lo queríamos poner así, pero como son fiestas, no son quién, sino qué, ¿no? Sería lo correcto. Entonces así lo hemos titulado, ¿qué es qué? Si se fijaron al principio en la imagen de portada, habían tres fotos, ¿no? La primera era pues las fiestas de la Cruz, esto que vamos a celebrar ahora y que vamos a desgranar con la documentación que tenemos. También estaba una fotografía sobre las fiestas de julio, en este caso con la Virgen del Carmen Antigua, ¿no? Aquí hemos traído una foto del 76 del programa, fiestas en honor al Gran Poder y Virgen del Carmen. ¿Y se acuerdan cuál era la tercera imagen que yo elegí para la portada? Memoria fotográfica. Vale. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Edu por qué no puso foto ilustrativa? No le dio tiempo, yo llegué corriendo, ¿no? Pero este trabajo está ya terminado hace tiempo. ¿Por qué no hay foto en el centro? Se independizó. Hay un montón de términos que hoy habrá que poner un poco al análisis, ¿no? Se independizó, se fundó. ¿Saben cuál es el único municipio de Tenerife que podría celebrar unas fiestas fundacionales? Que creo que no lo hace. De hecho, si se fijan ¿ustedes les suena por aquí en nuestro entorno más cercano que algún municipio celebre las fiestas fundacionales? ¿La Orotava celebra fiestas fundacionales o celebra las fiestas de su patrón, San Isidro y el Cuerpo? ¿Los Ralejos celebra fiestas fundacionales? ¿La Matanza celebra fiestas fundacionales? ¿El Sausal celebra fiestas fundacionales? ¿Alguna vez han visto eso de fiestas fundacionales en algún sitio? Fiestas patronales, ¿no? Todos barrios, o sea, cascos con ayuntamiento, barrios, núcleos. Santa Cruz. ¿Cuál creen ustedes que es el único municipio que tiene constituida, datada la fundación de su ciudad? No se lo van a ni imaginar. O sea, que si están pensando en Santa Cruz, suspendido. La Laguna sería lo más correcto pensarlo, ¿no? La Laguna. Pues no. Bueno, pues mira, por decir uno, bueno, pues mira, tiraste barro y te aproximaste. Porque el único municipio que tiene datada su fundación, y ahora vamos a desgranar qué significa fundar un municipio, es Buenavista del Norte. Impresionante, ¿no? Rompe tópicos, pero por completo. Santa Cruz, Laguna, ¿no? La metrópolis, la Laguna, sobre todo, capital de la isla. El único municipio que sabe que se fundó en 1513 fue Buenavista del Norte. El resto de municipios de Tenerife no se sabe cuándo se fundaron, porque no hay un acta constitucional como se conserva Buenavista. Eso es Buenavista. Por tanto, Buenavista en 1513 se funda. No hay más municipios que se sepa su fecha de fundación. No hay más. En Tenerife, claro, por ahí. Entonces, ¿por qué el puerto celebra unas fiestas fundacionales si no se sabe cuándo se funda el municipio? Ahora vamos a ver de dónde parte el error y qué celebramos, desde cuándo lo celebramos y qué celebramos realmente. Eso lo vamos a ver ahora. Fiestas fundacionales o de la Cruz. Vale.
Se celebran el 3 de mayo, recordando que en el 51 tomó posesión el primer alcalde pedáneo. Comienzan con una misa, bla, 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 seguida de una procesión con la cruz, que es la copatrona de la ciudad, junto con la Virgen de la Peña de Francia. Eso es la página web, y esto es el periódico antes de ayer. Entonces dice la opinión, el Puerto de la Cruz, la ciudad celebra sus fiestas patronales, bien, genial, pero justo empiezas a leer y dice, lo aumento, celebran las fiestas fundacionales de la ciudad, ¿no? Su 367 aniversario de constitución de Puerto como municipio, ¿vale? Fíjense en la fecha que estamos tomando, 1651, y Buenavista era 1513. La pregunta era si esto fuera verdad, y ahora lo vamos a ver, entre 1513, ¿no? los años siguientes a la conquista, y mediados del siglo XVII, ¿qué ocurría aquí? Que no se había fundado el puerto. Sí, yo sé que los frailes aquí, en el convento dominico, ya en 1610 estaban, ¿no? Hay algo que no cuadra. Y la pregunta es esta. La ciencia evoluciona, es evidente. Yo, que soy de la rama de las humanidades, admiro y potenciaría con mis impuestos y con mi esfuerzo en que los científicos sigan trabajando, porque quizás algún día la gente no morirá de SIDA, la gente no morirá de cáncer, porque la ciencia evoluciona. Antes se moría por una nefritis, se moría por cualquier cosa. La ciencia ha evolucionado y ya eso no son causas de muerte, ¿no? La medicina ha evolucionado, la tecnología, todo ha evolucionado. Es evidente entre estas dos fotografías, ¿no? De esos tres científicos, de esos tres médicos y del señor de la derecha, ¿no? Que está ahí ataviado con toda la... Incluso a lo mejor ya hasta la foto está... Lo desconozco, ¿no? Porque no me dedico a ciencia, a lo mejor la foto está ya en métodos más actualizados que lo que estamos viendo. Vale, esta es la pregunta que yo les hago. ¿Las humanidades evolucionan? Antonio Ruiz Álvarez. Álvarez Rijo. Alguien lejano, imagínense, un historiador de principios de siglo. Leyó esto, lo contó, mi abuela ya lo oyó, mi abuela a mi madre a mí, yo a los que me tocan, adoctrinar, y el señor lo leyó mal. Tan fácil como eso. Y no hace falta la tradición, ¿no? La tradición con la que lo heredamos. No hace falta que también me gusta esa respuesta. Puede haber un nuevo aparato que te diga pues que aquí hay escrito, o simplemente eso, que aparece un legajo que estaba en una caja de zapatos que nadie sabía que estaba y ahora te encuentras otra cosa. Esto es el retablo de Mareantes de la Peña de Francia. Mirando el retablo, a la derecha, donde está el corazón de Jesús. Durante muchos años había una escritura de molde, y el propio restaurador que lo restauró, antes de restaurarlo, yo, a lo mejor por intuición de ratón de iglesia, de que me crié allí, yo le decía, oye Marcos, yo creo que esta tipografía no puede ser del siglo XVIII. Y me decía, sí Eduardo, perfectamente, ¿por qué? Pero es que a mí me recordaba en el ascensor de mi casa esas plantillas que ponían y pintaban el numerito, ¿no? De hecho, después se supo que esa inscripción fue de 1929. Y él me decía, no, pues no te creas. Como él me argumentaba como científico de la restauración que bueno, que podría ser. Claro, cuando se empieza a limpiar se encuentra la inscripción original. Es decir, en 1929 alguien se da cuenta que esta inscripción está un poquito hecha a polvo, como están viendo, la pintan toda nueva, y el escribano, la persona que le toca volver a poner esto ya con letra de molde, lee una grafía del siglo XVIII para iniciados, no todo el mundo puede leer esto es una grafía de iniciados, hizo de hacer, de caudal de los mareantes. Es decir, este retablo se hizo de los fondos de las gentes de la mar en el año de no sé cuánto. El señor no entendió la grafía y transcribió lo que vio. Y desde 1929 hasta el 2000 y algo, todos veíamos esto, y todos los libros que se escribían decían el retablo de mareantes lo hizo, y se equivocó del nombre, porque el nombre era Juan Francisco Ferrera, y Juan en el siglo XVIII se escribía J, U, un V y un cerito arriba. Y eso de jugo el hombre no lo entendió. Entonces quitaron lo de Juan y nombraron a otro Ferrera, que no tiene nada que ver. Entonces durante mucho tiempo se creía que el retablo lo había fundado un señor que resultó no ser ese señor, porque alguien involucionó e interpretó una leyenda. Hay más mitos, que es el tema de las andas del Corpus del Puerto, de la Peña de Francia. Esto es lo que había antes, lo que hoy día llamamos el baldaquino, el templete, la parte superior. Esto es antiguo, esto es del siglo XVIII. De hecho, si se fijan en este documento original, está como pegado, ¿no? Y esto es porque
los Cologan, en el siglo XIX, mandan a Inglaterra una carta, que es esta, y le mandan un dibujito de lo que hay. Esta es la foto original, está en el Museo Parroquial. Le mandan la foto del templete, del baldaquino, y le dicen a unos plateros del siglo XIX, háganme una base para esto. Antes el corpus era esto, se cargaba esto. 4 clérigos, 4 sacerdotes, con unos varales como San Telmo, cargaban el templete dentro de la custodia. Y la mentalidad del siglo XIX y la pasta que traían los Cologan dijeron, no, pues vamos a hacer una base, un stand, como dice la carta está escrita en inglés, se conserva en el archivo Zárate Cologan, que hoy día está depositado en el Archivo Histórico Provincial. Y mandan esta base de Inglaterra, una base neoclásica, ¿no? Con estos festones y estos jarrones, todo como muy 19, muy neoclásico, muy neoclasicista, frente a lo sinuoso de las heces, de la platería barroca lagunera del siglo XVIII. Hay una inscripción aquí que está cortada, es una lámina de plata que está partida, se partió. Entonces, quien vino antes que nosotros, pues interpretó lo que ponía allí y pone, la donó Diego Sturdi, ¿no? Ahí pone Sturdi, ¿no? La donó Diego Sturdi, 1723, y ahí se corta, ¿no? Un investigador de los años 40, cuando vio a Diego Sturdi, dijo, claro, Diego Sturdi es este señor. Y escribió una publicación en la que decía que las andas del corpus las había donado Diego Sturdi y su esposa, Anastasia Brown, que era la esposa de un tal Diego Sturdi. Vale. Pues se da la casualidad que en el Puerto de la Cruz, en esa misma época, habían 3 Diegos Sturdi. En una época en la que esto estaba lleno de gente a todos lados, pero como este señor identificó al Diego Sturdi que él conocía, e incluso a su esposa Anastasia Brown, que no tiene nada que ver con esto, ni ese Diego Sturdi, creo que era un sobrino. Escribe, las andas del puerto las donó Diego Sturdi y su esposa Anastasia Brown. Eso hasta el 2008, que me tocó llevar al Congreso, al coloquio de Las Palmas de Gran Canaria, una comunicación en la que derribamos por tierra eso porque nos encontramos el testamento del verdadero Diego Sturdi, de su homónimo, en el que dice, yo y mi mujer María de la Torre donamos unas andas al puerto. Entonces, claro, dijimos, ¿cómo que María de la Torre? Si se habrá casado 2 veces. Entonces nos dimos cuenta de que habían 3 Diegos Sturdi, un tío y un sobrino y un primo lejano de ellos, vinculados con el puerto. Y como la lámina estaba cortada, este investigador dijo, bueno, pues Diego Sturdi y su esposa Anastasia Brown. No. Anastasia Brown no tiene nada que ver con esto. Y ese Diego Sturdi tampoco. Es otro Diego Sturdi, un personaje que se llama igual, y su verdadera mujer, María de la Torre, quien dona las andas del puerto. Por eso lo llamo la historia cambiante, porque cuando nosotros descubrimos este documento ya la historia cambia. Seguirán apareciendo por ahí que las andas del corpus las donó Diego Sturdi y Anastasia Brown, en cosas que estén de atrás, pero hay que referenciar una publicación que está en red, que está en línea, cualquiera que lo busque en Google llega a ello. Poquito a poco iremos, esto que ya se ha cambiado, poquito a poco iremos que llegue a la población. Segundo caso, La Peñita, y este me toca más de cerca, porque aquel lo hice con un compañero, pero este me tocó solo. Vale, en 1944 un señor publica una publicación, un libro, en el que dice, los franciscanos entronizaron en la ermita de La Peñita, en la que en San Felipe, una talla de la Virgen del Rosario, en mayúsculas encima, Virgen del Rosario, cuya imagen estaba en la iglesia de San Francisco, aquí al lado del parque, y digamos como que los franciscanos se llevan esa Virgen del Rosario allí y fundan una ermita en La Ranilla. Eso se escribe en el año 44. Esa desgracia, para nosotros ahora, desgracia, se escribe en el 44. Y digo desgracia porque ese señor que no se funda en nada, sino que simplemente dice que había una Virgen del Rosario, cuando La Peñita iconográficamente ni tiene rosario en la mano, ni le cabe un rosario porque es del tamaño de un rosario. Tiene los ojos cerrados, no es una Virgen del Rosario. Ni estaba en la iglesia de San Francisco. Pero bueno, este señor pues, o lo fantaseó o le apeteció escribirlo, y ahí es donde empieza el daño historiográfico, ¿no? Cuando alguien escribe algo que está mal, o cuando alguien se equivoca, nosotros nos hemos equivocado. Luego encuentras un dato que te lo invalida y por eso la historia está cambiante, la historia evoluciona, porque uno mismo se autocorrige a uno mismo, ¿no? Eso fue en el 44. En el 48, otro señor o otro investigador publica en el periódico La Tarde, lo pueden ver en la hemeroteca digital o en la hemeroteca en papel, un texto sobre la ermita de La Peñita y dice: debemos aclarar que, si bien la erección de la ermita la hizo un matrimonio, mira, la nombra un archivo histórico provincial, una mañana como las que tantas tenemos los que nos dedicamos a jugar con la historia. Me siento allí, pido un protocolo notarial y me traen este protocolo. Y pone aquí:
Gregorio Martín de Aguiar y su mujer María de Horta, dotación que hacen a la ermita de la Ranilla. Entonces, claro, ya el corazón empieza a bombear. Tuc, 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 tuc. Y es como, oh, ¿y esto? ¿Y esto? Entonces ya uno se tranquiliza, llama a los compañeros. Oye, ¿le suena un protocolo notarial sobre una dotación a la ermita de la Ranilla? No, eso está inédito. Entonces te lo empiezas a desgranar, te lo empiezas a leer. Y en ese protocolo, que como ven es confeti puro, una fricada los que nos dedicamos a esto, porque me dirán ustedes a mí, ¿no? Que uno ya ha estudiado para sentarse a leer confeti y tragar ácaros. Una fricada de profesión, pero es la que tenemos, ¿no? Los abogados tienen la suya, los periodistas tienen la suya, los psicólogos tienen la suya, y los historiadores del arte nos dedicamos a leer papeles viejos. Y en ese papel viejo dice el matrimonio, Gregorio Martín de Aguiar y María de Horta, colocar en ella, se refieren a la ermita que han fundado en la Ranilla, una santa imagen intitulada Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura, que tenemos nosotros en la casa de nuestra habitación y para que sea titular y patrona. Entonces es como, pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado, según Diego Guigú, desde el año 44, que los franciscanos habían fundado una ermita? ¿Cómo este documento de 1750 y poco, que yo veo en 2011, pero que como yo podía haber pasado 1000 personas más, ese Diego Guigú, sin ir más lejos, en el año 44, porque los protocolos siempre han estado a disposición, ahora más porque hay un archivo provincial. Aquí hay algo que no cuadra, ya no nombran franciscanos, ya la dota un matrimonio y encima dice que colocan una virgen que tienen en su casa. Entonces ya los franciscanos no deciden qué virgen ponen, la tienen en su casa y todo coincide. Una virgen, la peñita es así, señores, una botella de agua, mide 26 centímetros. Ahora entiendo por qué una imagen tan chiquitita está en una ermita, porque la tenían en su casa, como si yo tengo en mi mesa de noche un gran poder, lo mismo. Eran de Fuerteventura, tenían a la patrona de Fuerteventura, que luego, para diferenciar las peñas de Francia y Peña de Fuerteventura, estamos en Tenerife, Fuerteventura era un apellido un tanto, no fuera de lugar, pues Peñita, y Peñita se quedó, y la parroquia ya se decreta en el obispado en el siglo XX como la Peñita, pero su nombre verdadero es eso. Esos son los dos casos que hemos cambiado. Y después hay un tercer caso que todavía no hemos cambiado, que Pedro el año pasado me decía, no, esto hay que animarse a publicarlo. Poco a poco, señores, piano, que es el gran poder, ¿eh? Lo digo aquí para ir reflexionando acerca de si las cosas pueden cambiar o no. Entonces, el 3 de mayo, ¿quién y cuándo se inventó y qué se celebra realmente? Se cree que el adelantado Alonso Fernández de Lugo entra por Añaso, que hoy día equivaldría a Añaza en Santa Cruz, penetra por ahí y planta la cruz, ¿no? Hay un cuadro de Gumersindo Robaina en el siglo XIX que recuerda esa hazaña histórica, ¿no? La entrada a finales del XV de Alonso Fernández de Lugo con una gran cruz, ¿no? Y la pone allí y se celebra una primera misa, ¿no? Y empezaron poco a poco, las tropas de los castellanos empiezan poco a poco. Se dice que Alonso iba a hacha en mano, porque aquello era un bosque, no estaba la autopista ni la cuesta, ¿no? Aquello era un bosque, y fueron cortando árboles hasta que llegaron a la laguna, y en la laguna se asientan. Un lugar que tenía agua, importante para una gente que necesitaba el agua para vivir, y en un lugar alejado de la costa que le permitía desde esa ensenada que es la laguna controlar los posibles ataques piráticos, que de hecho los hubo después, el de Nelson sin ir más lejos, y poco a poco irse adentrando en la tierra de los indígenas para ir matando gente en Acentejo, donde ocurrió la matanza y la victoria. ¿Existe una fundación del puerto? ¿El puerto se funda? La respuesta es sí, existe una fundación del puerto. ¿Se conoce cuándo se funda el puerto? La respuesta es no. Por tanto, no podemos celebrar unas fiestas fundacionales porque no sabemos cuándo se funda el puerto. Se fundó como se fundaron el resto de municipios, pero solo Buenavista se sabe su fecha. Se sabe quién es, cuándo, dónde y por qué. El puerto no se sabe. Vamos a desgranar ese texto que yo, si algún día fuera alcalde, me encantaría leer, porque cuando dice yo el rey, ¿no? Hasta Lola Padrón dijo yo el rey, ya dije a ver si dice la reina, pero no, dijo yo el rey. Don Marcos, los que recuerdo, Salvador, ¿no? Yo el rey. Eso me encanta, López. Vamos a desgranar ese texto que el alcalde lee en el 3 de mayo, por tradición. Bueno, una tradición de antes de ayer también, de los años 80, pero bueno. Vamos a leer este texto, es digamos el texto más bonito que tiene el Puerto de la Cruz acerca de parte de su historia, pero yo creo que este texto está mal interpretado. Real Cédula, promulgada el 28 de noviembre del año 48, que entra en vigor el 3 de mayo del 51, y que dice:
No dice en ningún momento que se celebra la fundación del puerto, no. Ese texto no celebra la independencia del puerto de la Cruz de la Orotava, tampoco, sino que establece su dependencia de la Orotava. Es decir, la Real Cédula de Felipe IV, tan bonita, tan solemne, que en el año 2001 yo la canté con la Coral Regis Barlet en el clausurado ahora Parque San Francisco, en un pedazo de concierto gigante, en un encargo del ayuntamiento para celebrar el 350 aniversario de la ciudad. Esa obra, ese texto, fantástico, porque es fantástico, establece su dependencia de la Orotava. Entonces, nos hemos perdido, vamos a aterrizar. No celebra la fundación ni la independencia, sino la dependencia. Es decir, que el 3 de mayo celebramos nuestra dependencia de la Orotava. Si celebramos nuestra dependencia de la Orotava, significa que hasta el 3 de mayo del 51 éramos independientes, ¿no? Si este texto celebra una dependencia es porque antes lo éramos. Batiburrillo, vamos a descifrarlo. Entre los extranjeros que vinieron a establecerse en este puerto sobresalieron los portugueses, que despacharon por su cuenta 100 embarcaciones. Tuvieron por ello mucha preponderancia y tanta que lograron del corregidor de la laguna separarse, en este caso, esta jurisdicción de la Orotava. No, separarse, perdón. Esto lo dice Álvarez Rijo. En el puerto había tanto guiri, a principios del siglo XVII, que consiguieron que la laguna, que era el único municipio de la isla, el cabildo de la isla, los del puerto le dijeron a la laguna: hey, es que los aristócratas de arriba a nosotros no nos va mucho, en el puerto siempre hemos sido un poco especiales. Es que aquella gente no. Y la laguna dice: venga, vale. Estaba este puerto sujeto a la autoridad de la ciudad y corregidor de la laguna. En 1506, el ayuntamiento de la isla, la laguna, acordó que en el puerto se fabricase un muelle. En 1561, la Orotava cuenta con 526 vecinos, pero no hace memoria del puerto, por lo que es de creer que todavía no estaba poblado. Es decir, que por lo menos sabemos que en 1561 el puerto no se había fundado todavía, ¿vale? Existía como terreno, lógicamente, pero no se había fundado. En el año 1600, justo en el límite al siglo XVII, el puerto ya tenía de 40 a 45 vecinos. Es decir, que el puerto entonces se tuvo que fundar entre el tercer cuarto del siglo XVI y finales del siglo XVII. Del siglo XVI, 1600. En 1603, a solicitud de Juan Antonio Luchardo de Franqui, el Cabildo mandó a fundar una iglesia. Eso sí se sabe. La iglesia la fundan en 1603. Vale, si cumplimos 367 años, como decía la nota de periódico, nos estamos haciendo más jóvenes, porque en 1603 ya estaba fundado el puerto. En el 61 no, pero en el 3 sí. Claro, nunca vamos a saber cuándo se funda el puerto, por tanto nunca vamos a poder celebrar las fiestas fundacionales. El corregidor de la laguna puso en el puerto a un alcalde que le gobernase desde que el vecindario debió tener 2 o 3 pequeños templos, en torno a 1628. Su primer alcalde fue Fernando de Molina, que no está aquí. A quien parece siguieron otros: Cisanio Talarico, Juan de Aduna, Juan Antonio de Franqui. Fíjense la fecha. Y nosotros estamos partiendo siempre de un decreto, de una Real Cédula de 1648, que entra en vigor en el 51. Pero es que esto es anterior. Y aquí ya lo dice, que Fernando de Molina fue el primer alcalde que tuvo el puerto. Entonces, si el puerto estaba fundado y ya tenía un alcalde, ¿qué ocurrió en 1648? Que perdemos nuestra hegemonía, nuestra independencia, y la Orotava nos absorbe. Porque los aristócratas de arriba estaban viendo mucha burguesía por aquí comercial, mucha gente de poder, mucho extranjero, catalanes, franceses, y dijeron: perdemos el puerto. Entonces, en el 48, la Orotava, en una potente aspiración de conseguir el título de villa, que el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de la isla, se lo otorga, con achaque de desconfianza de los habitantes extranjeros, portugueses, logran volver a ser dependiente suyo al puerto. Eso es lo que celebramos en la cédula, lo que manifestamos en la cédula, por lo menos, ¿vale? O sea que nosotros encima celebramos porque erróneamente, porque tradicionalmente lo hemos hecho así, no porque esté mal, está mal, pero está mal porque lo hemos heredado. Nadie nunca se había planteado, pero ¿qué estamos celebrando? O sea, cuando el alcalde lee el texto el 3 de mayo en misa, ¿qué estamos celebrando, no? Pues realmente estamos celebrando nuestra dependencia de la Orotava. ¿Tenemos ganas de celebrar nuestra dependencia de la Orotava? Claro, el puerto nunca fue independiente, el puerto dependía de la laguna. Lo único que ya no dependía de la Orotava. Desde principios del siglo XVII se intentan desgajar de la Orotava y dependen, claro,
dependen directamente de la laguna. El puerto no podía hacer lo que quisiera en 1628 con 40 vecinos, a donde íbamos, ¿vale? Pero ya no dependen de la villa. Pero la villa, cuando obtienen su título en el 48, dicen, acá que el puerto es nuestro. Y Felipe IV promulga una cédula en la que se dice que a partir de... No lo dice, pero los historiadores lo ven claro. No lo dice, pero lo dice, porque lo traigo. Aquí la traigo. Porque el puerto que llaman de la Orotava ha estado siempre agregado a él. Como diciendo, siempre lo ha estado, ¿eh? Por haberse fundado y abierto con sus vecinos castellanos. Si aquí hubieran puesto por haberse fundado en 1601, fue genial, celebramos la fiesta de la fundación, pero no es así. Por haberse fundado y abierto con sus vecinos castellanos. Por haber estado siempre debajo de la jurisdicción de la Orotava, y ya que su vecindario se compone de portugueses, ingleses, catalanes y franceses y otras personas, y que, habiendo en la Orotava personas de calidad, siempre estará con mayor seguridad. Claro, no es lo mismo que nombren a un hijo de algo, a un alcalde de la Orotava, que a un Juan Comins o un Sturdy, ¿no? Lógico. Y ese acto que se comienza a hacer con Paco Afonso, aquí está David Goldsmith, el que luego dio nombre, el director de la coral Reyes Barlet, que canta, que el año pasado nosotros lo recuperamos. Este ayuntamiento recupera este acto en la vía pública, lo saca de la misa, porque últimamente se estaba haciendo en turnamisa y no tenía mucho sentido que una real provisión, una cédula se leyera dentro de un acto religioso, ¿no? Este acto, que lo volveremos a hacer este año, y Lope volverá a leer la cédula, pero por lo menos ya sabemos que el documento está nombrando la dependencia de la Orotava. No tiene nada que ver con la fundación. O sea que como es el único documento solemne que tenemos acerca del puerto, se sigue leyendo hasta que un alcalde diga, no, pues mira, ya a partir del año que viene ya no lo vamos a leer más. Vamos a leer una poesía del Cid Rival. O vale, ya no vamos a hacer más esto. O vamos a leer un manifiesto, alguien que escriba un manifiesto y que lo lea. Pero por lo menos que sepan ustedes, y como decía el alcalde al principio, y los que ustedes cuenten, que la real provisión lo que está contando realmente es que el puerto se vuelve a depender de la Orotava en el 51. El 1 de mayo se dio posesión al alcalde, a Luis González Román, el primer alcalde ya después de perder nuestra independencia relativa. El 2 de mayo se reunieron en la Orotava, y se lo guisaron arriba. Ellos buscaron a Alonso Suárez y Aponte de Lugo como alcalde del puerto, ¿vale? Y el 3 de mayo se pregonó en el puerto que Alonso Suárez de Aponte y Lugo, muy villeros, ¿no?, es el nuevo alcalde del puerto. Alcalde pedáneo, alcalde del puerto. Un alcalde en la Orotava y un alcalde en el puerto. Pero un alcalde dependiente de la Orotava, elegido en la Orotava e hijo de la Orotava. No lo que habíamos visto anteriormente, unos alcaldes a principios del siglo XVII directamente tratados con la laguna. No, el puerto ya pierde esa dependencia. Y el puerto se vuelve a independizar en el siglo XIX, tras la Pepa, cuando se constituyen los ayuntamientos en 1812, el puerto de la Cruz, ¿vale? Pero hasta ese entonces, desde el 1651 hasta 1812, el puerto era de la Orotava. Pero anterior a 1651 el puerto era del puerto y de la laguna, claro. Todo era de la laguna. Hasta el 51, todas las nacionalidades que tú quieras. Desde ese 28, ¿no? Decían, el primer alcalde fue en el 28 y tal. A lo largo de la primera mitad del siglo XVII, alcaldes extranjeros y tal, pero eso a la Orotava no le gustó. Alcalde del puerto directamente con la laguna, porque la laguna le otorga un ligero matiz de independencia sin necesidad de estar dependiendo de la Orotava, que no era villa. ¿Vale? Digamos que, a ver, siempre hemos dependido de alguien, pero a lo que vamos, que en 1651 no celebramos la fundación de la ciudad, ni la independencia de la ciudad, sino la dependencia de la laguna, de la Orotava. ¿Vale? Por lo menos que eso quede claro. La cédula venía en barco. Las cosas no se mandan por burofax, ¿no? La administración va lenta. Y se tardó 3 años en promulgar esa ley. Carlos III, a finales del siglo XVIII, promulgó una ley de enterramientos de creación de cementerios, y aquí llegó en 1812, cuando se hace el puerto. Y en esos 20, 30 años, donde, ¿sabes? La ley de sanidad mortuoria. Yo llevo escuchando que la Peñita se cierra hace 3 años y la Peñita no se ha cerrado.
una prórroga, no sé qué, ¿sabes? Que las leyes tardan, y más en el siglo XVII. Realmente lo que celebramos el 3 de mayo es la procesión de la patrona de la ciudad. Por eso son fiestas patronales, como dice el hashtag. Fiestas patronales, ¿la patrona no es la Virgen del Carmen? Y le dije, no. Dice, ¿no? Le dije, no. Ni el Gran Poder. Ah, tampoco. Le dije, no, tampoco. Y me dijo, ¿y quién es? Le dije, la Cruz. ¿La Cruz? Le dije, sí. Dice, dije, yo pensé que era un error, pero claro, como lo vi en fiestas, y dije, voy a llamar a Eduardo a ver. No, la patrona es la Cruz. Ah, vale, genial. Entonces lo pongo así, ¿no? Y Ruimán desde fiestas y Marga, ¿no? Este año el hashtag es fiestas patronales. En el programa pone, que ahora se llevarán, pone fiestas patronales, ¿no? Y la sociedad dentro de un ratito estará metiéndose con el ayuntamiento y con los historiadores que están cambiando la historia. Haber venido aquí, hubiéramos debatido entre todos. El 3 de mayo se celebra la patrona de la ciudad, que es la Cruz, y es fiesta local, que nunca he encontrado el año en que comienza a ser fiesta local, pero bueno, es fiesta local desde hace, la tira, porque es la patrona, no porque se independice o no se independice, o dependamos o no dependamos, ni se funde. Aquí la palabra fundación y la palabra independencia no tiene nada que ver con esto. El término de patronazgo, porque lo decía la nota de prensa y lo decía la página web, la Cruz, copatrona de la ciudad junto con la Virgen de la Peña. Vale, ahora yo tengo una segunda pelea. O sea, yo no es intentar hacer convencer a la multitud de que el puerto ni se funda, si se funda pero no se sabe la fecha, ni se independiza ni se dependiza. Ahora es decir que la Cruz es la patrona del puerto, ¿no? Ruimán me decía, mira, esta es la documentación. Dije, quítalo de copatrona, quítalo. Porque ¿en qué momento la Cruz comparte patronazgo con la Peña de Francia? Dice Álvarez Rijo, el puerto, está bajo el patrocinio de la Santa Cruz, cuya fiesta se celebra alegremente el 3 de mayo con altares, enramadas, fuegos, banderas, etc., siguiendo costumbre inmemorial. Es decir, un señor que nace a finales del siglo XVIII ya dice de costumbre inmemorial. A lo mejor la Cruz en el puerto se está celebrando desde la conquista, desde la fundación, que no sabemos cuándo fue, pero que por lo que deducimos fue entre 1561 y 1603, que ya aparece la primera rasgo de fundación, es decir, desde el siglo XVI. Desde costumbre inmemorial, que haya una cruz de madera sobre todo peñasco. Esta foto es interesantísima y es nueva y está inédita. Es una foto estereoscópica, falta la otra mitad, eran como dos ojos, ¿no? Este tipo de fotografías. Yo he traído la misma porque es lo mismo. Y me sabrían decir qué es esto, dónde es esto. La calle San Felipe es donde está el Calvario. Vale. ¿Más cosas? La calle Teobaldo Pover. Ya no pueden ser más porque no hay más riscos en el puerto, ¿verdad? La montaña y la Horca, pero no están en el casco. Vale. Entonces, o es la actual calle Teobaldo Pover, como dice Javi, o es el Calvario, antes de construir el edificio del Calvario, como dice Marga, o es el Peñón del Fraile, en el Estadio del Peñón, con la crucecita, antes de ponerle el templete de Luis Lavalle, como dice el otro Javi. Vale. Acierta Javi el médico. Es decir, para situarnos, yo estoy colocado en la esquina de la calle San Felipe con la actual Teobaldo Pover. Y esto es la calle Puerto Viejo. ¿Vale? El bar, las casitas que están aquí, el edificio de garaje. ¿Vale? Estamos ubicados. Calle Teobaldo Pover, esquina Los Pereira, Doña Flora, aquí. ¿Vale? El edificio Esmeralda Peñón, porque el edificio Esmeralda al Peñón se enyuga el peñón, se lo come. Esta cruz es la que hoy día está en un nichito allí, la cruz de los fumeros. ¿Vale? Pues esta foto de la calle nueva, porque fue la última calle que se funda, que se colocan en la trama del puerto, que ya no es nueva, ya es hipervieja, pero en su momento es nueva, ¿no? Siempre hay una calle nueva en todos los pueblos, pues esta es la calle nueva del puerto. Ahora, por el músico Teobaldo Pover, esta calle con esa foto es, por eso esa costumbre inmemorial de poner sobre cada risco una cruz. ¿Quién se inventó y cuándo que es copatrona? No lo he encontrado, pero lo encontraré, porque esto es difícil. Es difícil saber quién fue el primero. ¿Pero dónde está escrito que es copatrona? ¿En un periódico?
como si el periódico es de 1938, como el de Gran Poder. Eso no es un dato para un científico, me considero científico. No, eso no es un dato, no es una fuente primaria. No hay un acuerdo plenario en el que se nombra alcaldesa como si lo tiene ahora el Carmen, ¿no? No. Bueno, pues esta señora la nombraron copatrona. La Peña de Francia es la titular de la parroquia de la Peña. La titular de la parroquia de la Peña. Pero por extensión, como normalmente en aquellos municipios en los que el titular de parroquia es el patrono de la localidad, alguien, no sé bien, pero lo encontraré. De momento me quedo con el Padre Ángel, no tengo una fuente más... Bueno, cuando yo era chico el Padre Ángel no estaba aquí, también se decía, pero que no hay nadie que lo haya escrito, que la Peña de Fuerteventura, en la Peñita es de Fuerteventura porque quien funda la ermita era Majorero. Perfectamente. Claro, ¿quién trae esta imagen al puerto? No se sabe, todavía no se sabe. Es una imagen que está en Salamanca y es una imagen que está en Portugal. Las relaciones con Portugal y con Salamanca me quedo más con las de Portugal. Hay un cabo do Pena de Francia, yo estuve cuando fui a Portugal, me di una excursión y dije, yo voy a ir a ver esa Virgen de la Peña. Es más probable por la influencia lusitana que la Virgen del Puerto, la Virgen de la Peña de Francia esté desde 1600 poco como titular de la ermita, luego del nuevo templo, más que de Salamanca. Pero es que ni por un lado ni por otro, o sea, no se sabe. Esta señora es una incógnita. No se sabe quién la trae, quién la regala, quién la dona, no se sabe. Es una incógnita, esta señora no se sabe quién es, no se sabe quién la trae. Yo, que estoy educado en arte, yo miro esta imagen y te digo, no, esta imagen no puede ser de 1620, imposible. Esta imagen es como del 19, por las facciones, ¿sabes? Esta imagen está dulcificada, está transformadísima. Se restauró en Barcelona en el 19, o sea, esta imagen está transformada. Pero de todas formas, tiene algo que la hace deudora de una imagen propia de la época, el niño es posterior, de una imagen de época, que es el hieratismo. Las imágenes del 17 eran unas vírgenes muy hieráticas. La Virgen de los Reyes del Hierro está hierática, ¿verdad? Aunque también está transformada, pero son imágenes que todavía no son imágenes dulces, ¿no? Neobarrocas y tal. Estas imágenes del 17 son duras. Lo que pasa es que tiene unas facciones más del 19, más dulces, ¿no? Más Fernando Esteves, más neoclásicas, ¿no? Pero esta Virgen es una incógnita. Usted me busca un documento notarial donde ponga que la Virgen de la Peña es patrona o copatrona porque está compartida, ¿no? Por lo menos a la cruz no le han quitado el patronazgo, la pobre cruz no tiene mucho tirón hoy día, aunque le estamos dando realce. Pero usted me busca un acuerdo. ¿Quién definió que sea patrona? No hay. Álvarez Rijo lo dice bien claro. La fiesta de la cruz, patrona. Eso lo dice Álvarez Rijo. Patrona. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. El lugar está bajo el patrocinio de la cruz y luego Álvarez Rijo lo vuelve a repetir. La fiesta de la cruz, patrona de este puerto, ciertamente es la más alegre, o sea, la única fiesta que había, la más alegre, y en que se entusiasman mantos de los vecinos haciendo altares y coronando de flores a cuantas cruces hay en esta jurisdicción y dentro de las casas. Es decir, que hasta que muere este señor, en 1800 y algo, la Virgen de la Peña no era patrona de nada. Entre que muere este señor y que yo nazco, que es cuando yo ya oigo que es la copatrona, alguien se lo inventó. Todavía no lo he encontrado, pero lo encontraré. Encontraré quién se lo inventó, no encontraré el copatronazgo porque no existe. Y si alguien lo encuentra, como decíamos al principio, no tenemos miedo. Que alguien diga, Eduardo, mira, aquí la Virgen de la Peña, acuerdo plenario de 1903, se nombra copatrona de la ciudad o acuerdo en la parroquia. Hasta ahora no hemos encontrado nada que diga que la Virgen de la Peña es patrona. Por tanto, por favor, fiestas patronales de la patrona. No hay que especificar la única de la patrona. Punto. Cuando se descubra que la otra pobre es copatrona, lo pondremos también. ¿Vale? Pero de momento es la patrona. Fiestas de mayo, fiestas de la cruz, fiestas patronales, las fundacionales no existen porque no sabemos cuándo se funda, y fiestas de julio, y con esto termino. Las fiestas de julio, en honor al Gran Poder, a la Virgen del Carmen, y como te olvides de San Telmo, te muerden. Pero que conste que, como buen historiador, hasta 1968-69, no recuerdo cuál de los dos, nunca se puso a San Telmo en la portada del programa, ¿vale? Esas son las fiestas de julio. Ese programa es del 41, está en el archivo municipal, y termino con esta foto. Última foto. ¿Qué leen? ¿Qué leen ustedes? A ver si leen lo mismo que yo. Grandes fiestas en honor al Gran Poder y a la Virgen, no está San Telmo, y miren la fecha, agosto. En el año 27 no fue en julio, fue en agosto. ¿Vale?
Entre el 27 y el 41, en el archivo municipal no se conservan más programas. Es un trabajo de hemeroteca. Empezar a buscar qué ocurrió en el 28, en el 29, en el 30, en el 31, ¿vale? Pero las fiestas de julio se llaman de julio porque desde los años 40 ya son en julio, pero es que en su origen, en el 27, fueron en agosto. A lo mejor fue solo este mes, pues porque había algo en el pueblo, Segunda Guerra Mundial, no sé qué pudo haber dejado, ¿sabes? Pero es que, por esto del 27, porque si yo hubiera traído un programa, si existiera, de 1901, no pondría ni Virgen del Carmen, porque originariamente las fiestas de julio eran solo al Gran Poder. En un voto de agradecimiento en el siglo XIX se instaura una fiesta que ya venía de atrás. El Gran Poder realmente como fiesta existe desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII está datado que el Gran Poder procesionaba por el puerto, pero en una epidemia en el XIX, cuando el Gran Poder intercede ante esa epidemia, es cuando ya se decide que el Gran Poder vaya a la ranilla, ¿vale? Pero fiestas del Gran Poder las hay desde el siglo XVIII. Pero la más antigua es la de la Cruz, aunque hoy día no tenga ni un 2% con respecto a la de julio, ¿vale? Pero no nos olvidemos, la patrona es la patrona, que nadie la quiere, pero es la patrona, punto. En el siglo XVIII se determina que el Gran Poder, debido a la devoción tan desorbitada, porque el Gran Poder es una imagen que se merece 1, 2 y 3 libros, debido a la devoción tan desorbitada al Gran Poder, se decide que se procesione una imagen que es de Pasión, de Semana Santa, de Miércoles Santo, se decide que se procesione en verano. El Gran Poder sigue procesionando en verano, en el siglo XIX hay una epidemia, le piden al Gran Poder, porque no se lo pidieron a la Cruz, ni a la Peña de Francia, mucho menos, le piden al Gran Poder que interceda, el Gran Poder intercede, supuestamente, y libra de la epidemia. Entonces se decide, vale, pues ahora como cordón sanitario vamos a llevar al Cristo por todos los límites del pueblo en agradecimiento para que bendiga y proteja de, no sé si era de cólera morbo, de peste, de fiebre amarilla, no sé de qué era, para que proteja todo el sector de la ranilla. Y las fiestas de verano al Gran Poder, que ya se venían haciendo en el 18, en el 19 ya se amplifican. Y en el 20 se incorpora su madre, la Virgen del Carmen. 1921, primera embarcación. Hasta 1921, procesión terrestre de la Virgen. Pero en 1900 pocos que no había ni procesión terrestre de la Virgen. Del Carmen. Porque el Buen Viaje tenía su fiestita en el núcleo, en el barrio de La Hoya con San Telmo. Hay una foto de San Telmo y el Buen Viaje procesionando por San Telmo. Es decir, San Telmo tenía sus fiestas en la ermita con el Buen Viaje, el Carmen no estaba y el Gran Poder procesionaba en verano. Y el Carmen se incorpora como mínimo en el 21, pero es que en el 20, que no se embarca, hubo una procesión terrestre, porque en los periódicos del 21 pone, y este año como novedad la procesión del Carmen se embarcará, pero en el 19 y 20 la Virgen procesionaba por tierra. Pero la Virgen del Carmen es un fenómeno del siglo XX. En 1901 se nombra patrona la Marina y ahí es cuando la Virgen del Carmen sube. En 1901. Anteriormente la Virgen del Carmen estaba en los cuadros de ánimas salvando a las almas del purgatorio para que no se quemaran con sus escapularios. Era una Virgen de hecho, la Virgen del Carmen no es del mar. Yo que he estado en Israel, la Virgen del Carmen está en el Monte Carmelo. Es una Virgen de monte. Pero en 1901, como la cogen para la Marina, ya se convierte en la reina de los mares. Pero son el siglo XX, es un producto del XX. La Virgen del Carmen en el siglo XVIII estaba salvando almas del purgatorio que no se quemaran. Y San Telmo es de Fromista, de Palencia, no tiene nada que ver con costa, no sabía ni navegar el pobre. Pero los marineros lo invocaron como patrono. Bueno, pues nada, pues como si hubieran cogido a San Eduardo, es de Inglaterra, pero lo cogieron, pues a San Telmo le tocó, ¿no? O sea que ni San Telmo es de mar, ni el Carmen es de mar. En el 21 fue fantástico la primera embarcación, que estamos a punto de cumplir el centenario, aunque se decía 25, hay un libro por ahí que pone 25, porque no sé quién dijo que fue en el 25, yo encontré 4 embarques anteriores al del 25, por tanto ya está superado. No, que lo dice un libro, sí, pero el libro está superado, y a lo mejor mañana aparece un periódico, que lo dudo, porque yo miré ya 19, 20, 21, 22, 20, que diga, no, en el 19 hubo un embarque, lo dudo, porque en todos los periódicos que hemos mirado, que es la única fuente fiable, no pone nada, procesión terrestre de la Virgen del Carmen, y en el 21 pone, y este año como novedad, la Virgen se embarcará en la bahía, vale, como novedad. La embarcación cumplirá su centenario en 2021. Y eso es lo que hay con las fiestas de julio. En las fiestas de julio o de agosto, las fiestas del Gran Poder y de la Virgen del Carmen y de San Telmo. O sea, los puntos sobre las IE, señores, por lo menos, ¿vale? Digamos que la corrección empieza desde ahora. Esto es una labor ahora de poco a poco. O sea, ya hemos llegado a un acuerdo de, vale, pues cierto, el puerto no se fundó, no se puede celebrar su fundación, lo que celebramos no tiene que ver con la fundación, sino con la o dependencia,
que encima es la dependencia, pues ya de nosotros depende ver qué hacemos ese día. Lo que está claro es que ese día celebramos la fiesta de la patrona. Co o no co es la patrona, ¿vale? Si la otra fuera patrona, tampoco resta nada a la cruz. Álvarez Rijo no nombraba fiestas fundacionales, alguien lo tuvo que inventar, como lo de la copatrona. No he descubierto en qué año se empieza, alguien se lo inventa. Nosotros estamos muy orgullosos y por eso siempre nos hemos llenado la boca de decir las fiestas fundacionales, pero ahora después de este análisis, si el puerto no se sabe cuándo se funda y si ningún municipio celebra, sí, Buenavista puede, pero si nadie celebra sus fiestas fundacionales, ¿por qué nosotros las vamos a celebrar? Vamos a celebrar las fiestas, es que realmente lo que celebramos es la cruz, no como fundación, sino como patrona. Claro, ni vamos a cambiar el festivo, simplemente vamos a cambiar nuestra concepción, nuestro lenguaje, fiestas de la patrona de la ciudad. Que no tienen tirón las fiestas, ninguno, pero poquito a poco, este año hay un acto más, bueno, poquito a poco, se ha perdido. Y por mucho que queramos insuflarlos, la cruz es la cruz. Yo agradezco que a mí me manda a llamar un actual grupo de gobierno y me encantaría que hubiera estado también del otro lado para decirles, oye señores, que en el 2019 pase lo que pase o en el futuro pase lo que pase, vamos a no tirar por tierra lo que estamos intentando poner bien. O sea, esto no es una cuestión política, es una cuestión científica. Así es. Y si mañana alguien encuentra la fundación, nos inventamos las fiestas de la fundación, que a lo mejor fue, yo qué sé, en septiembre. Pues nada, el puerto podría celebrar sus fiestas fundacionales del año en el que un decreto, alguien viene y funde, dice, fundamos un término que está entre esto y esto. Y celebramos y nos inventamos un santo si hace falta o lo que sea. Pero la cruz es la patrona del puerto. De hecho, todos los municipios celebran las fiestas patronales porque ¿cómo celebras una fundación? Cuando siempre el hecho religioso ha sido el que ha movido todo. Si Buenavista celebrara su fiesta fundacional, ¿qué harían? ¿Una fiesta civil? No, porque una fiesta civil. Bueno, pero tenemos la dicha de tener unas fiestas grandes que no son patronales y unas fiestas patronales, más chiquititas pero son de la patrona. Otros municipios, como La Rotava, tienen fiestas patronales y se acabó. Ellos sí tienen copatrono, el Corpus y San Isidro, lo celebran todos juntos porque todo coincide juntos y ya está, y hacen sus únicas fiestas al año. Pero nosotros tenemos dos, las de la patrona y las grandes, que no vamos a pretender que se aminoren para subir la cruz. La cruz fue grande en su momento, ahora es chiquitita. Invito a los historiadores a que sigan buscando, porque yo voy a seguir buscando nuestra historia y nuestras raíces. Y eso es lo que hacemos desde nuestro Gabinete de Historia del Arte. Y si el año que viene pues encontramos la fundación, pues nos inventamos unas fiestas fundacionales. Y si encontramos que la Virgen de la Peña es copatrona desde 1931, pues ponemos a la Virgen de la Peña como copatrona. De momento no hay copatronazgo, ni hay fundación, no hay fecha. Las cosas porque estén escritas ya no son dogmas de fe. Lo importante es analizar un documento y ver qué veracidad tiene un documento. Ese es nuestro trabajo, para eso estudiamos. Para eso vivimos, para interpretar. Yo llego a un archivo, me da un tocho así, ¿y qué? ¿Ya lo encontré? No, ahora hay que interpretar eso. Hay que interpretar que esto estaba equivocado. Hay que buscar a ver si alguien se lo leyó antes, cómo lo publicó. ¿Y por qué estas fiestas patronales? ¿Y el Carmen? ¿Y la Peña? Vale, pues que pregunten. ¿Y la fundación? ¿Dónde está la fundación? Busca la fundación, venga. Te reto que encuentres la fundación del puerto. Ojalá encontráramos en qué año se funda el puerto como Buenavista. Ojalá, pero de momento no lo tenemos. Estamos fundados sin saber por quién ni cuándo. Felices fiestas patronales.